Hola, soy Mercedes y soy vuestra contadora de cosas y de casos. Espero que favorita. He estado bastantes semanas sin subir nada y es que hay veces que van surgiendo las cosas y te tienes que objetivar cosa por cosa. Y ha sido un poquito difícil. Y el otro día, antes de ayer creo que fue, justo en el momento que me puse, el vecino de arriba que se puso a hacer chapuzas. Así es que ya lo he dejado para hoy y espero que salga. Bueno, pues este vídeo que ha sido tan difícil sacar por diferentes cosas, espero que salga del tirón y que os guste, porque a mí me apasiona muchísimo hacerlo y obtener mucha información de ello. Lo he preparado con mucho cariño y llegó a mí de una forma un poco así, pues como suelen llegar las cosas a mí. Entonces andaba yo por el 2020 ahí, como todos encerrados en casa, viendo internet como locos, porque era lo que hacíamos el 98% de la población. Y era el mes de abril y topé con que había estrenaba el Festival de Cine de Chiapas en México, y había una película de un director español que se llama Aida Cuéllar. Es un director joven que llevaba intentando hacer esta película pues algo así como 11 años, y cuando la tuvo terminada no le gustó en absoluto. Tuvo la sensación de que le faltaba algo y entonces la recomenzó y se estrenaba en este festival. Hubo unos días que la emitían de forma online y entonces yo aproveché y la estuve viendo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, decía este director, que cuando él empieza a obtener información de este personaje del que vamos a hablar, a pesar de ser mexicano y de haber sido una gran figura en el mundo de la ciencia, se sabía muy poco, poquísimo. Entonces él estuvo indagando y nos trajo esta película, que es una película un poco en plan documental. Y lo más interesante de esta película es el protagonista. El protagonista, que es un señor totalmente fascinante. Su nombre es Jacobo Grinberg Zinderbaum, creo. Es un señor mexicano, pero de origen judío por parte de madre y de padre. Este hombre es del que os vengo a hablar básicamente. La película la tenéis ahí en internet, la podéis ver, y yo os voy a hablar un poquito de todo lo que he podido hablar, de todo lo que he podido saber de él. Este señor es el creador de la teoría sintérgica. Es una teoría apasionante. Yo os la voy a intentar explicar. No tengo una mente científica, pero voy a intentar explicarla pues como lo he entendido yo, de la forma más simple posible. Y bueno, pues lo demás está ahí para que vosotros veáis. Bueno, pues este señor es un señor que se casó en su momento con su amor de juventud, de adolescencia,
Y fue un tipo siempre pues muy interesado por todo. Él, primero, cuando algo le llamaba la atención, él lo estudiaba, intentaba saber si eso podía ser verdad o no, o tenía, o podía llegarse a algo que pudiera inducir a que eso era verdad. Nunca partía de una base cierta. Entonces eso le hacía muchísimo más interesante. Este hombre estudia psicología, se casa con el amor, pues eso, de la adolescencia, tiene su hija, su mujer era psicóloga igual que él, estudiaron los dos psicología. Lo que pasa es que él iba mucho más allá. Entonces se empezó a meter en el mundo de la neurofisiología, en el estudio de la conciencia. De hecho, cuando él empieza con sus experimentos y demás, él está en el Instituto para el Estudio de la Conciencia. Estaba inmerso totalmente en el proyecto Stargate. Era un proyecto americano que estaba financiado y vigilado por la CIA. Y entonces este hombre hacía estudios múltiples. Le interesaba mucho la telepatía, llevó muchísimos casos al laboratorio, hizo estudios con electroencefalogramas, bueno. Lo último que iba a hacer antes de su desaparición era ir al Nepal a contactar con lamas e intentar ver si podía haber un resultado efectivo de telepatía entre lamas del Nepal y alguien en México, un chamán, creo que era, porque estudió mucho a los chamanes, a las civilizaciones antiguas, porque él pensaba que todo eso que se había quedado como superchería era la ciencia real y original del ser humano. Entonces andaba en todas estas cosas él metido, y en todo su andar le comentan, porque él tenía bastante amistad con la hermana del aquel entonces presidente del gobierno mexicano, López Portillo. Y entonces esta mujer es la que le dice que hay una mujer en México que se llama Pachita, que se dedica a hacer cosas extraordinarias. Que porque no iba a estudiarla, a investigar, a ver si aquello pues podía ser pues un fraude o qué podía ser. Entonces él llega a la Ciudad de México, él vivía afuera, llega a la Ciudad de México, se va al barrio donde Pachita vivía y se encuentra, pues eso, cuando llega a la casa de Pachita ve una cola enorme de gente, una fila enorme de gente enferma, gente en silla de ruedas, gente, bueno, en muy malas condiciones. Él entra en la casa y se sienta como observador. Él pensaba estar allí 4 días y terminó estando 4 años, no sé, mucho tiempo. Y estuvo estudiando a Pachita y este gran estudio que hizo de Pachita fue el que le llevó a elaborar la teoría de la energía sintética, sinérgica. Bueno, hoy no es un buen día, pero va a salir esto. Bueno, el caso es que cuando llega allí,
pues empiezan a pasar una serie de cosas. Entonces le llevan los pacientes allí. Él se da cuenta que hay... está sucio todo, no hay nada que indique que allí se puede estar haciendo una buena praxis, pero él veía que llegaban los pacientes, los ponían allí en una camilla que lo único que tenía era un plástico protector y donde se quedaba toda la sangre y todo eso. Entonces Pachita, con el único material, que era un cuchillo de caza de campo, que estaba medio oxidado, pues hacía una serie de intervenciones extraordinarias. Él veía perfectamente que esta persona abría al paciente, les traía cosas de dentro y lo que hacía cuando un órgano estaba mal, lo sacaba, lo tiraba directamente, lo tiraba allí, pum, y elevaba su mano y cogía algo. Entonces había algo que se materializaba y eso lo cogía y lo metía en el paciente. Después, de forma muy rudimentaria, pegando golpecitos con el mango del cuchillo y, en fin, con una serie de cosas, pues conseguía curar al paciente. El paciente pasaba a otro sitio donde se recuperaba y automáticamente a casa. Bueno, pues aquello en un principio le quedó absorto. Dijo, ¿cómo esta mujer puede hacer esto? Y entonces, pues, siguió investigando. Llegó a la conclusión de que Pachita no era ningún fraude. Hizo el seguimiento de los pacientes y los pacientes se curaban. O sea, y cuando había algún paciente que no tenía solución, ella decía su tiempo se ha acabado y ya está, y no hacía nada más. Pero le llamaba mucho la atención cómo ella cogía algo que se materializaba, que era lo que necesitaba el paciente. Bueno, pues gracias a eso y a esa investigación, él llega a elaborar la teoría sintérgica. Ahora os explico lo que es, o lo que yo he entendido por teoría sintérgica, que no es nada fácil. Él postulaba que había una matriz que era como una especie de enrejado, y en ese enrejado había algo que se alteraba, que era la latice, que era algo que pertenecía al enrejado de la matriz. ¿Cómo se estimulaba este enrejado, esta matriz? Pues se estimulaba con la vista, con el oído, con los sentidos. Y todo eso producía una serie de sentimientos. Es decir, tú ves, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Pachita, ella quitaba un órgano, entonces ella estimulaba esa matriz viendo que faltaba ese órgano y que necesitaba uno sano. Entonces, eran las estimulaciones, las alteraciones que tenía la matriz debido a lo que nosotros veíamos, escuchamos y necesitamos o sentimos. Entonces, por eso ella alargaba esa mano y algo se materializaba. En resumidas cuentas es esto. La palabra sintergia es síntesis de la energía. O sea, lo que él entendía que era la energía, o sea, una síntesis de... Y eso estaba ahí y estaba a nuestro alcance y estaba a nuestra mano. Bueno,
llegados a este punto, ya os digo que cuando... Hace poco además he escuchado que hay un autor en YouTube que en principio me parecía bastante serio, pero es que después de esto que le escuché no me pareció muy serio que se diga. Hablando de este tema, dijo que evidentemente las teorías, y en concreto la teoría sintérgica, no se podía rebatir porque ya estaba demostrada. Entonces, como estaba ahí demostrada, o lo que pensaban que estaba demostrado, ya nadie podía ir a ver si eso u otros descubrimientos que hizo en su momento este hombre. Entonces, que ya no se podía saber si esto era cierto, ¿no? Porque como uno lo había demostrado, ya no había forma. Y una de las máximas de la ciencia es que cualquier teoría, cualquier descubrimiento científico está sometido de forma constante a nuevos estudios. O sea, el tema es que cualquier científico que tenga interés en saber si esa teoría es cierta o no, o si se puede mejorar, puede acceder a esos estudios. ¿Por qué no se ha hecho con los estudios de este hombre? Porque yo creo que es mucho más fácil hacer desaparecer de la memoria a alguien con todo su trabajo que realmente estar exponiéndolo a prueba, porque ¿y si es cierto? ¿Y si nunca, por muchos científicos que haya, se puede revocar lo que él dijo o lo que él demostró? Entonces con este hombre, y ahí nos remitimos otra vez a lo que decía el director de cine, Ida Cuellar. Qué difícil le resultó encontrar información de este hombre. Es como si todo se quisiera borrar y en borrándolo no está. No está, desaparece. Entonces es la sensación que tengo yo. Me parece que se debería de hablar un poco más de este hombre y sobre todo que el medio científico, no puedes dejar eso ahí. El medio científico se tenía que preocupar en ver y en estudiar. Y este hombre, de igual forma que desapareció, está desapareciendo su memoria y su trabajo. Y eso no es justo. A este hombre le podemos ver, a Jacobo Grinberg, le podemos ver en programas de principios de los 90, incluso españoles, y en entrevistas y demás, y era un tío totalmente coherente, que no significa que porque alguien parezca totalmente coherente lo sea, pero si parece coherente, ¿por qué no lo vas a estudiar y decidir si lo es o no? Bueno, pues el caso es ese. Yo no tengo una mente científica y me ha costado entender lo que es eso, y a lo mejor ni tengo razón. Vete tú a saber. Lo mismo luego cada uno escucháis algo y interpretáis otra cosa, no lo sé. Yo os animo a que veáis esta película que se llama El secreto del Dr. Grinberg, porque en ella pues es un poco en plan documental y salen los protagonistas de ese momento y salen muchísimas más cosas. Yo no voy a desgranar nada porque sería interesante que lo escucharéis si os apetece, pero os animo a ello. Llegados a este punto de todo lo de Pachita y demás, bueno, pues llega el 8 de diciembre de 1994, este hombre a los pocos días se iba con los lamas a lo del experimento ese que quería hacer de telepatía y demás, y unos días antes él desaparece.
pero así. En tiempos encima en los que no había móvil, no había, bueno, había móviles, pero de aquella manera, que tampoco era algo, una práctica habitual el tener un móvil ni nada de eso. Bueno, pues el caso. Desaparece, no vuelve a casa. Jacobo Greenberg estaba divorciado de su primera mujer, con la que tuvo una hija, y estaba casado con una mujer bastante extraña. Todo el mundo coincide a que era muy extraña. Pero bueno, el caso es que estaba casado con esta mujer, él desaparece y a ella se la ven hacer movimientos muy raros. Vende enseguida cosas, que si la casa, que si el coche, que si no sé qué. Y de igual forma, ahí empieza a pensar la gente que ella tiene algo que ver con la desaparición de Jacobo. Pero de igual forma que desapareció Jacobo, desaparece ella. Nunca más, nada más. Ahí desaparece. No se ha hallado nada de ninguno de los dos. Bueno, como Jacobo era muy amigo de la hermana del presidente en aquel entonces, López Portillo, pagan a un detective para que averigüe a ver qué ha podido ser, y entonces empieza a seguir una serie de pistas el detective, y cuando empieza a obtener resultados, López Portillo dice para, y tuvo que parar. Y ya no. Y ahí hay cosas que fallan y que faltan. No se sabe muy bien. El caso es que aquello se para, no se llega a más, y pasado el tiempo, es que actúo de memoria la mayoría de las veces, y no sé si fue Arizona, bueno, era un sitio que estaba bastante apartado, había un tipo que trabajaba en una gasolinera. Entonces él dice que vio en aquella carretera tan sumamente solitaria, prácticamente con desierto por medio, apareció una especie de avioneta, aterriza, hay un coche, no, dos coches eran, y de la avioneta bajan dos personas, un hombre y una mujer, y este hombre de la gasolinera dice que son Jacobo Greenberg y su mujer. Estas dos personas se montan en el coche con otros hombres y se van. Eso es lo último que se sabe. ¿La CIA estaba ahí? No lo sé. No lo sé. A lo mejor sencillamente fueron ellos que decidieron desaparecer. No lo sé. Eso. Lo peor es que no lo vamos a saber nunca, ¿eh? Que sí. Así que nada. Bueno, esto es lo único que os he podido decir. Que eso. Que andaba yo por el 2020 allí viendo internet y me encontré con esto tan fascinante. Vi muchas recetas para hacer pan. Gracias a Dios no empecé a hacer pan ni bollería fina, por lo cual no tuve que empezar a hacer ejercicio. Ya me he cansado de pensarlo. Entonces pues ya está. Que os animo a que veáis la película, que es un documental, os va a gustar. Y si queréis indagar un poco más de este hombre, hacerlo, porque a mí me parece, pues eso, de esas personas que, pues eso, que no hay muchas.
y que después de los años, a pesar de que su primera mujer se separó de él por infidelidades y demás, pues a día de hoy todavía sigue hablando con cariño de él y le sigue admirando, con lo cual, nada más que por eso, pues a lo mejor merece la pena. Bueno, pues nada, os dejo de momento, os pido disculpas por haber estado tanto tiempo sin subir vídeo y os animo a todos, ¿vale? El secreto del doctor Greenbelt. Recordarlo y verlo, de verdad que es interesante. Bueno, pues vuestra contadora de cosas y de casos. Besito.